Bueno, esta parte me gusta mucho porque es como la aplicación a lo que vimos y de pronto ustedes ya encuentran un poco más de sentido a lo que es el potencial químico, que de pronto encuentran que la clase anterior es bastante árida, sí, las clases anteriores al respecto de potencial químico, y ya aquí con este tema nosotros podemos ver aplicaciones del potencial químico, ya como para qué se usa, qué es el significado, en qué lo podemos aplicar ese concepto, cuáles son los ejercicios, ¿cierto? Porque a veces lo vemos un poco abstracto. Hasta ahora lo habíamos visto abstracto. Entonces, esto se encuentra en el capítulo 6 de la química física del Atkins y el objetivo de hoy entonces es aplicar el potencial químico a el equilibrio de fases, específicamente a las transformaciones físicas de sustancias puras. ¿Qué quiere decir transformaciones físicas? Simplemente cambios de fase. Aquí no vamos a ver reacciones químicas por ahora. ¿Okay? Entonces, bueno, y aquí vemos la ecuación de Clapeyron y de Clausius-Clapeyron para esto. Les recuerdo que es una fase. Ustedes en el colegio, creo que lo vieron, veían desde chiquitos, porque mis hijos lo ven en el colegio, eh, saben que las fases de la materia son principalmente vapor, líquido y sólido, ¿cierto? Principalmente. Pero cuando a medida que nosotros vamos creciendo, perdón, cierro, disculpen. Entonces, a medida que ya somos un poco más grandes, nosotros definimos una fase de una manera más completa. Por ejemplo, como dice acá, una fase es una región espacial donde la composición es homogénea y posee propiedades identificables, tales como rayos X, viscosidad, conductividad eléctrica, índice de refracción, densidad, ¿ya? Es por eso que ustedes pueden tener una misma sustancia en diferentes fases sólidas. Por ejemplo, el cuarzo alfa y el cuarzo beta, ¿sí? Por ejemplo, eh, son el cuarzo alfa y el cuarzo beta, ambos son fases sólidas, pero tienen diferente rayos X. O sea, su cristalización es diferente. Entonces, pueden ser la misma sustancia, pero cuando la analizan a los rayos X son diferentes. Entonces, ambas pueden ser sólidas, ambas pueden tener la misma composición química, pero su cristalización es diferente y esto hace que tenga unos rayos X diferentes. Entonces, tú tendrías dos fases sólidas, en ese caso, de cuarzo alfa y cuarzo beta, ¿sí? Lo mismo con el carbonato de calcio. El carbonato de calcio nosotros lo podemos encontrar como calcita o como aragonito. Entonces, y son dos fases sólidas, ¿sí? Entonces, es la forma de cristalización diferente. Algo muy, entonces, por eso nosotros, las fases son rayos, o sea, son definidas por propiedades identificables, ¿ya? Entonces, una fase de una sustancia es una forma de la materia que es uniforme en su composición química y estado físico en todos sus puntos, ¿ya? Sabemos desde pequeños también que que la materia puede sufrir transiciones de fase. Entre estos diferentes fases de la materia pueden haber transiciones de fase. Y que si nosotros estudiamos estas transiciones de fase a una presión determinada, por ejemplo, a la presión atmosférica, ¿sí? La presión atmosférica en general es una atmósfera, ¿sí? Aquí en la Tierra. Entonces, las transiciones de fase se van a producir a temperaturas de transición definidas, ¿sí? Entonces, si usted tiene una presión determinada, vas a tener una temperatura de transición de fase determinada para
y que es propia de cada sustancia. Es así como todos sabemos, ¿sí?, que el agua pasa de líquido a gas a 100 grados centígrados en una atmósfera de presión, ¿sí? A una atmósfera de presión, la temperatura de vaporización o de ebullición va a ser de 100 grados centígrados. Y eso ya lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Es así como cada sustancia tiene una temperatura de transición de fase que está determinada a una presión, ¿sí? Entonces, en general conocemos y nosotros podríamos estudiar, y hay datos a diferentes temperaturas o a diferentes presiones, cuáles son las temperaturas de transición de fase, ¿sí? Ustedes saben, si ustedes se van a acampar a la montaña, ¿ya?, y ponen a hervir agua, ¿dónde les hierve? ¿A qué temperatura le esperan ustedes que hiervan el agua ya? ¿A 100 grados centígrados o más de 100 grados centígrados o menos de 100 grados centígrados? A menos de... sí. A menos de 100 grados centígrados. Sí. ¿Por qué? Porque arriba ustedes saben que hay menos presión atmosférica, ¿cierto? Hay menor cantidad de aire, entonces hay una menor presión atmosférica y por lo tanto la temperatura de ebullición va a disminuir. Por lo tanto, podemos tener, el agua puede ebullir a muchas temperaturas diferentes. Depende de la presión en la que se encuentre. Bueno, entonces tenemos transiciones, y si decimos a una atmósfera de presión, bueno, hablamos de las conocidas, ¿no? Si fuera el agua, esta temperatura de fusión sería 0 grados centígrados, y tenemos la transición sólido-gas, que recordemos que se llama sublimación, ¿sí?, que pasa directamente a gas sin pasar por el líquido. ¿Se acuerdan de algún sólido que pase directo a gas? Así conocido, cotidiano. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es el que llamamos hielo seco. ¿Se acuerdan? El hielo seco. El yodo, ¿Mm? el yodo El yodo. pasa de sólido a gas, sublima. Sublima. ¿Y no pasa por sólido a esta temperatura, a la temperatura ambiente? La cafeína, dice Diego. A ver, cafeína no. A ver, pasa, por ejemplo, tú dices no. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el hielo seco, es también muy, el naftaleno, por ejemplo, también, porque no se vuelve líquido y se deshace la bolita y pasa a fase gas a esta temperatura. Hay unos de los que ustedes pueden estar diciendo que pasa a esta presión en una atmósfera, puede pasar por líquido entre medio. Hay otros que no, obviamente. Bien. Entonces aquí en este gráfico vamos a ver el potencial químico del que tanto hemos hablado y que tan árido nos pareció durante la clase anterior. Ahorita lo vamos a ver mucho mejor. A ver, el potencial químico, aquí tenemos graficado el potencial químico versus la temperatura, ¿sí? Entonces, habíamos mencionado que el potencial químico es como esa tendencia de escapar de las moléculas de un estado que se encuentra en equilibrio. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos unas moléculas en fase sólida, ¿sí? La más fácil de imaginar, el agua, por ejemplo, en fase sólida. Entonces tendríamos hielo, ¿ya? El hielo tiene un alto potencial químico. ¿Por qué? Porque recuerden que entre más ordenada la materia, ¿sí?,
entre más ordenada tenemos la materia, lo que hablábamos en la entropía, el potencial químico es mayor, ¿sí? Es mayor. Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia de escape de ese estado que es más rígido es mayor que el de un estado que es, entre comillas, más desordenado. Entonces, es como los presos, ¿cierto? Aquí en el estado sólido las moléculas hasta aquí están como los presos. Tienen mayor tendencia a escaparse de la cárcel. Mientras que aquí en el gas es como las personas que están libres, ¿no? Que tienen menor tendencia a escaparse porque están libres. ¿De dónde se van a escapar, no? Sí, es como en esta pandemia, todos estamos como en estado sólido, todos confinados, todos queremos salir. Entonces, el potencial químico tiene que ver con esa tendencia de escape, ¿ya? Obviamente, a medida que aumenta la temperatura, la fase va pasando de sólido a líquido y de líquido a gas a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, el potencial químico va disminuyendo, ¿sí? Y hay puntos donde el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido, ¿sí? Hay puntos de intersección entre las dos fases. Entonces aquí en este punto de intersección, el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido. En este otro punto de intersección tenemos que el potencial químico del líquido es igual al potencial químico del gas. Estos puntos de intersección coinciden o son correspondientes a la temperatura de fusión y a la temperatura de ebullición respectivamente. Entonces, estos puntos de fusión o punto de ebullición son puntos en los cuales el potencial químico de las fases involucradas se igualan, ¿ya? Entonces, el potencial químico de las fases se iguala. Eso ya lo habíamos mencionado cuando vemos potencial químico, pero aquí lo vemos de mejor manera. Ahora, dijimos que hacia allá, ¿la entropía aumenta o disminuye? Va. ¿Aumenta? Aumenta. Sí. Hacia allá aumenta la entropía. Y en esa misma dirección, ¿qué pasa con el potencial químico? ¿Disminuye? Disminuye. Entonces, al aumentar la temperatura, el potencial químico de una sustancia pura disminuye, ¿sí? Y la entropía aumenta. Entonces, en cada temperatura, la sustancia va a fluir a la fase de menor potencial químico de manera espontánea, ¿ya? Entonces, siempre la materia va a tender a la fase de mayor entropía, es decir, va a ir de un lugar de mayor potencial químico a menor potencial químico, ¿ya? Los cambios espontáneos son en esa dirección, ¿bien? Eso un poco relacionándolo con lo que vimos nosotros de entropía y cuando vimos el potencial químico como tal. Entonces, por favor, tengan este gráfico en mente que después lo vamos a volver a usar para comprender otros conceptos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta del gráfico? ¿Les queda claro? Sí, profe, está claro. Ya. Gracias, José, siempre me contesta. Bien. Entonces,
Ya. Esta expresión ya la conocemos. Es la ecuación fundamental de la termodinámica para la energía libre de Gibbs. La primera que vimos, ¿cierto? BDP menos SDT. Ya sabemos que la energía libre de Gibbs dependen de la temperatura y dependen de la presión. ¿Ya? También, cuando vemos potencial químico, el potencial químico hereda estas características, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, no, perdón, así no. Podemos escribir esto mismo para el potencial químico. Entonces, como el potencial químico, la energía libre de Gibbs molar, es como si yo dividiera toda esta expresión en N, ¿cierto? Entonces me queda volumen. Ay, no. Esto no me gusta. No me gusta. Entonces, tengo volumen molar, ¿cierto? Porque recuerden que el potencial químico es la energía libre de Gibbs molar menos la entropía molar por dt. Entonces, todas las propiedades de la energía libre de Gibbs se trasladan, perdón, al potencial químico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos ver la derivada parcial del potencial químico, si dejamos, por ejemplo, la presión constante, dejemos la presión constante acá. Este término sería 0. ¿Sí? Y como el potencial químico depende de presión y temperatura, entonces yo tendría que escribir esto así. El potencial químico, ¿cómo varía el potencial químico cuando cambia la temperatura, dejando la presión constante? ¿Sí? Entonces esa derivada sería derivar esta expresión con respecto a temperatura, dejando presión constante. Este primer término sería 0, ¿sí? Este sería la primera por la derivada de la segunda, entonces sería menos S, ¿sí? Porque este es un producto, entonces. Menos la entropía por la derivada de la segunda, pero la derivada de t con respecto a t es 1, ¿ya? Más la derivada de la primera por la segunda, pero S sería aquí una constante, entonces me quedaría 0. Entonces, me quedaría la derivada de esta función, ¿sí? Con respecto a la temperatura, presión constante, sería menos la entropía. Y aquí lo escribí así, ¿ya? Aquí está en esta expresión. Por eso, miren el gráfico, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el gráfico? Que el cambio del potencial químico, ¿cierto? Con la temperatura. Este gráfico es isobárico porque durante todo este gráfico la presión permanece constante, ¿ya? Entonces la presión es constante, ¿ya? Y esto vimos que era igual a menos S, ¿ya? ¿Por qué? Porque hacia acá, hacia esta dirección, disminuye el potencial químico, aumenta la entropía, ¿ya? Aumenta el potencial químico en esta dirección, disminuye la entropía, ¿sí? Entonces, fíjense lo bonito que podemos visualizar una derivada del potencial químico con respecto a la temperatura, presión constante en este gráfico. Ahí comprendemos un poquito más. No sé si me hago entender, no sé si tienen alguna duda. Bueno, con respecto a la segunda parte es cuando dejamos la temperatura constante. Es decir, si tuviéramos un gráfico de potencial químico versus presión, ¿sí? Y sería isotérmico. Entonces, nos daría cuenta del volumen, ¿ya? De
de la sustancia que estuviésemos evaluando, el cambio en el volumen de la sustancia que estamos evaluando. ¿Ya? Bien, entonces, aquí debía haber escrito esto, ¿sí? Más que energía libre de Gibbs es potencial químico acá. Entonces, a las temperaturas de transición de fase, como les había dicho, el potencial químico es igual para las dos fases. Entonces, en estos puntos se cumple esta igualdad, ¿no? Y ya sabemos lo que significa esta derivada del potencial químico con respecto a la temperatura a presión constante. Aquí en este gráfico, en esta tablita, hay unos datos de la entropía, ¿sí? Que si este fuera el agua, la entropía del agua en fase gaseosa es de 188, la del agua líquida es de 63, fíjense que cambia bastante, y la de la entropía es, y la del hielo, perdón, es 41 Joule por Kelvin por mol, por cada mol de agua. Entonces tenemos una entropía que cambia o que aumenta en esta dirección, y es lo que me dice esta fórmula. Disculpen un momentico, por favor. Bien. Entonces, en este gráfico tenemos un gráfico de presión versus temperatura. ¿Ya? Entonces, estos diagramas generalmente se llaman diagramas de fase, ¿sí? Entonces, son gráficos que se obtienen de manera experimental para cada sustancia pura. Y podemos analizar cada uno de estos gráficos o la información que me dan estos gráficos es, por ejemplo, acá en todo a ver, no, así no. Lo voy a hacer con un resaltador. Por ejemplo, en toda esta zona existe de manera estable la fase sólida de la sustancia que esté dibujada acá en este diagrama de fases, ¿sí? Entonces son diagramas de fases de sustancias puras. Entonces me dice ¿qué información puedo obtener de estos diagramas? Puedo obtener información de los rangos de presión y temperatura en los cuales puedo tener la fase, esa sustancia en una fase sólida estable o en una fase líquida, ¿cierto? Que sería todo esto, o en una fase vapor, que sería todo esto, ¿ya? Por aquí inclusive, ¿ya? Debe haberle hecho de diferente color. Eso. Entonces, lo hacemos bien. ¿Qué otra información podemos? No sé si ustedes vieron esto en el colegio o lo vieron en química general o lo vieron en otra materia. Alguien que me aporte con eso. Si alguien lo ha visto. Yo el gráfico no, profe. ¿No? O no recuerdo haberlo visto, como el gráfico, sí. Ya. Interesante. Ya, entonces, ¿qué otra información podemos sacar? Bueno, aquí ya sabemos cuáles son las combinaciones de presión y temperatura a las cuales esa sustancia está en estado sólido de manera estable, está en estado líquido de manera estable y está en fase vapor estable. ¿Ya? Ahora, también, ¿qué otros datos podemos sacar? Podemos sacar este punto, ¿ya? Este punto aquí se llama el punto triple. El punto triple es donde coexisten las tres fases, ¿sí? Este otro punto se llama punto crítico, ¿sí? Recuerden cuando vimos
¿cómo es? La presión crítica, la temperatura crítica, y que a unos les cayó en la prueba de la primera parte. Bueno, el punto, acá hablamos del punto crítico, que es este, también lo podemos visualizar en un diagrama de fases, ¿ya? Y en un diagrama de fases, todas estas pendientes, todo esto que está en azul, toda esta pendiente, esto, son los límites entre las fases, ¿sí? Son los límites entre las diferentes fases. Entonces, por ejemplo, este límite es entre la fase sólido-vapor. Este límite es entre la fase sólido-líquido. Y este límite sería entre la fase líquido-vapor. Y en estos límites es que nos vamos a centrar el día de hoy, ¿ya? Entonces, si yo coloco una presión, si yo digo, voy a analizar qué sucede a esta presión, entonces tiro una línea, ¿sí?, hacia allá. Entonces me voy a dar cuenta a esa presión, por ejemplo, a esta presión, esta sustancia que está dibujada acá, cuyo diagrama de fases es este, a esa presión y a esta temperatura determinada, ¿qué sucede con la sustancia? Aquí, ¿qué sucede con la sustancia? ¿Qué creen ustedes? Ayer le pregunté a varios y no estaban. Fernanda Álvarez, ¿qué crees tú que pasa en este punto? No sé, profe, estoy un poco perdida. A ver. ¿Cómo así que, Fernanda, estás perdida? Jacqueline Gallardo, ¿qué piensas tú que pasa en este punto? No sé, profe. ¿Qué se les ocurre? Nada. Profe, ¿puede ser que pasa que pasa de sólido a gas? O sea, que ocurre la sublimación. Sí, eso, es algo así simple. No se pongan a pensar que es algo muy, muy elaborado, nada, esto es simple. Claro, que pasa de sólido. Si aquí tenemos una fase sólida y aquí tenemos la fase gaseosa, en este punto, que es el límite de las fases, entonces ahí está pasando de sólido a gas. ¿Ya? Voy a limpiar un poquito de esto. Pilas pues, chicas y chicos. Entonces, en este punto, que es el límite entre las dos fases, ¿ya?, tendríamos una presión y una temperatura determinada a la cual se encuentra, se pasa de sólido a vapor, ¿sí? Aquí, la presión, la temperatura de la fase sólida y de la fase líquida son iguales. La temperatura, la presión de la fase sólida y de la fase vapor, perdón, son iguales. Y también el potencial químico, porque estas líneas, que son los límites entre las fases, en todas estas líneas, el potencial químico de ambos se iguala. Si yo agarro este punto, el potencial químico del sólido ahí es igual al potencial químico del gas, en ese punto, ¿sí? Entonces, un diagrama de fases es muy importante porque yo puedo saber cuáles son las combinaciones de presión y de temperatura a las cuales una sustancia sublima
en el caso de esta pendiente, una sustancia se funde, en el caso de esta pendiente, y cuando una sustancia, ¿cuál es la combinación o la temperatura y presión de ebullición de una sustancia, cuando pasa de líquido a vapor, ¿no? Para pasar de líquido a vapor. Entonces uno puede conocer las diferentes combinaciones de temperatura y presión, porque en todos estos puntos se cumple que el potencial líquido, el potencial de las dos fases es igual. ¿Ya? Entonces, estas son las pendientes en las pendientes, ojo, las pendientes de los diagramas de fase. Por favor, anoten, no se me pierdan, porque me preocupa que se me pierdan en esta primera parte, ¿ya? Porque después introducimos la parte matemática y ahí sí que se me pierden, ¿ya? Entonces, este es el límite de las fases durante toda esta combinación de puntos de presión y temperatura. El líquido va a hervir, ¿sí? Ustedes saben, el agua no hierve a solo a 100 grados centígrados, no. El agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera de presión, pero puede hervir a cualquier temperatura, en un rango muy grande de temperaturas, dependiendo de la presión que tenga, en la que se esté, ¿sí? Lo mismo se funde, ¿sí? Lo mismo la fusión de sólido a líquido va a ser en un rango de temperaturas amplio, no solamente a 0 grados centígrados. ¿De qué va a depender? De la presión. Entonces, esta es la información que podemos sacar de un diagrama de fases, ¿sí? Acá hay un video que es del Khan Academy. Khan Academy. Perdón. No me copió. Copiar. Un video que es del Khan Academy al respecto de los diagramas de fase. Este video dura unos... ¿Cuánto es que dura? Dura 18 minutos, así que se lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo vean, para que ustedes ahí explican lo que estamos viendo ahora. Si no me entienden a mí, le pueden entender a él también más fácil, ¿cierto? Bien, pero es lo mismo prácticamente. ¿Ya? Entonces, un diagrama de fase nos muestra las condiciones de presión y temperatura donde las fases son estables y los puntos donde hay transición de fase. Es decir, todas estas pendientes son puntos donde hay transiciones de fase. ¿Ya? A una presión fija, la transición de fase se produce a la temperatura de transición que es característica de cada sustancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les decía ahora, si yo escojo esta presión, ¿sí? Si yo escojo esta presión, entonces voy a tener esta temperatura de transición de fase y solamente a esta presión, esta sustancia no va a pasar nunca por líquido, ¿ya? Va a pasar de sólido a gas. ¿Sí? Bien. Preguntas, consultas. Son las 18:14, nos vamos a un receso y volvemos entonces, chicos, en unos minutitos más. ¿Listo? Unos 10 minutitos. 6:15, 6:14, 6:24 volvemos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el criterio termodinámico del equilibrio de fases? Es este, que cuando tengo un equilibrio de fases es porque tengo
el mismo potencial químico en todas las fases, ¿ya? Que están involucradas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este punto, que se llama el punto triple, aquí las tres fases coexisten, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el punto triple del agua, el potencial químico del hielo, del agua y líquida y del vapor, entonces sería igual. Y este video sí lo voy a poner porque este video sí que es cortito. Voy a pausar la grabación porque como el video está en internet, así que cuando usted vea el video puede buscar el link que le va a quedar en la diapositiva. Así que voy a pausar la grabación. Ya, ahora sí. Toda fase condensada, por otro lado, después de haber visto el video ya, toda fase condensada, ustedes saben que le llamamos fase condensada a la fase líquida o a la fase sólida, ¿no? Toda fase líquida o sólida, en general, tiene una, o estas fases tienen un potencial químico donde tienden a escaparse y a formar una capa de vapor sobre la superficie del líquido del sólido, ¿sí? Entonces, esa capa de vapor, ¿sí? De esa sustancia que está encima de la fase condensada, genera una presión de ese vapor, ¿ya? Entonces, esa presión es ejercida por el vapor y está ese vapor que está en equilibrio con la fase condensada. Y obviamente depende de la temperatura del sistema. Es así como ustedes tienen una botella de agua, ¿sí? Y en el verano la dejan en el auto. Y cuando llegan, ustedes ven que la botella está bastante como que el agua se evaporó, ¿no? Entonces, la presión de vapor aumentó, porque al aumentar la temperatura, va a haber mayor tendencia de escape de la fase líquida a la fase gaseosa. Y si hay mayor cantidad de vapor, entonces va a haber una mayor presión de vapor, ¿sí? Aquí en esta tabla hay algunos, entonces la presión de vapor es un concepto que ustedes lo deben de tener claro porque lo vamos a usar varias veces, ¿sí? Entonces, a esto se refiere la presión de vapor y acá hay una tablita de presión de vapor en atmósferas para el agua, el etanol y el butano. Y es interesante analizarlas porque fíjense que a menos 10 grados centígrados todos sabemos que el agua está congelada, ¿ya? Pero aún así, si usted ve el hielo desprende un vaporcito, ¿sí? Un vapor. Y este vapor está representado o genera una presión de 0,03 atmósferas. ¿Ya? A 0 grados centígrados sube un poquito esa presión. A 37 grados centígrados sigue aumentando la presión de vapor del agua. Y a 100 grados centígrados, fíjense que la presión de vapor es una atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que a una atmósfera de presión, si el ambiente está, como la Tierra en general, está a una atmósfera de presión, el agua ebulle porque la presión de la atmósfera o la presión del agua se iguala con la presión atmosférica. Entonces, hay un punto de ebullición. Analicemos el etanol. A menos 10, fíjense que tiene mayor presión de vapor que el agua. Eso explica también por qué se evapora mucho más rápido, ¿no? A 0 grados centígrados es 0,048, a 37 es 0,345
y a 100 grados es 1,123. Es decir, es mayor que la presión atmosférica. Lo que significa que a presión a 100 grados centígrados ya no tenemos etanol líquido, ¿sí? Por encima de una atmósfera, entonces ya tenemos solamente fase gas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el etanol sabemos que hierve como a 72 grados centígrados, 78, no recuerdo muy bien. El butano, que es uno de los gases que se usa a veces como de uso domiciliario. Acá en Chile creo que usan es el propano, pero en otros países usan el butano. Entonces, miren, a menos 10 grados centígrados todavía es gas, pero es 0,995, o sea, es supremamente alta la presión de vapor. A 0 grados ya, no es, ya es, perdón, a partir de 0 grados ya es gaseoso, ¿sí? A menos 10 grados no, ¿sí? El líquido. Pero a 0 grados es, y a temperaturas superiores, su presión de vapor es mayor que 1. Por lo tanto, lo encontramos en fase líquida, perdón, gaseosa, a partir de 0 grados centígrados. Entonces, tiene una presión de vapor mucho mayor. Si las cosas tienen, o si las sustancias, perdón, tienen una presión de vapor mucho mayor, significa que son más volátiles, ¿ya? Entonces, las sustancias que tienen mayor presión de vapor son porque son sustancias más volátiles, ¿ya? Bien, eso. ¿Preguntas, dudas con respecto a esa tabla? Bien. Lo otro. En esta figurita tenemos, en el sistema A, tenemos un líquido en equilibrio con su vapor, ¿cierto? Líquido, vapor. Y están en equilibrio a una temperatura determinada. En B, aumentamos la temperatura. Obviamente, la tendencia de escape de la fase líquida a la fase gaseosa aumenta, ¿ya? Entonces, la presión de vapor también va a aumentar. Si seguimos aumentando la temperatura, podemos encontrarnos con que todo se evapora y ya tenemos solamente gas, ¿ya? Muchas veces, o mejor dicho, como lo vimos cuando vimos gases, al alcanzar la temperatura crítica, ya no encontramos sustancias líquidas arriba de la temperatura crítica, ya no encontramos la sustancia en forma líquida, sino que la encontramos en fase gaseosa. Y es una fase, por encima de la temperatura crítica, es una fase que es más densa, es como un gas más denso, pero es una fase gaseosa, que es una fase homogénea arriba de la temperatura crítica, ¿sí? Para el agua, la temperatura crítica es muy alta, fíjense que es 374 grados centígrados, pero aún más alta es la presión crítica. O sea, para usted tener agua en forma gaseosa y que en una fase homogénea como un fluido supercrítico, tiene que superar los 374 grados centígrados y las 218 atmósferas de presión. Es súper alta la presión y la temperatura para el agua. Diferente es con el dióxido de carbono, ¿ya? El dióxido de carbono supercrítico tiene una temperatura crítica de 32 grados centígrados y una presión crítica de 73 atmósferas. Y esto lo hace que sea muy usado en la industria. Entonces, este gráfico de acá es el diagrama de fases del dióxido de carbono, ¿sí? Fíjense por favor aquí la escala. Aquí estamos en la presión atmosférica, ¿sí? Miren la temperatura, 194.7 Kelvin.
Para poder tener hielo sólido, hielo seco, que es el dióxido de carbono sólido, tenemos que podemos tenerlo en este rango de presión, ¿sí? Pero solamente en este rango de temperatura, ¿ya? Presión y temperatura. Es súper baja la temperatura a la cual podríamos tener el hielo seco. Y tendríamos que tener presiones altas. A una atmósfera, ¿sí? No vamos a encontrar dióxido de carbono líquido. ¿Sí? Por eso usted a una atmósfera de presión no va a encontrar dióxido de carbono líquido. ¿Ya? Usted puede aumentar mucho la temperatura y lo que va a suceder es que el hielo seco se va a transformar en gas, pero no va a conseguir a una atmósfera de presión, no existe el hielo líquido, el dióxido de carbono líquido. ¿Dónde existe el dióxido de carbono líquido? Por aquí, en este rango de presión y temperaturas. ¿Ya? El punto crítico, como lo dijimos acá, es 32 grados centígrados, que es súper bajito, una temperatura bastante agradable y una presión crítica de 73 atmósferas. ¿Por qué digo una temperatura bastante agradable? Porque resulta que esto es usado en la industria para cromatografía de fluido supercrítico y para extraer la cafeína del café, entre otras cosas. La extracción de la cafeína del café se hace pasar el dióxido de carbono por el café y se arrastra la cafeína sin dañarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fluido supercrítico, recuerde que es un gas denso que se arrastra la cafeína, pero como se alcanza a 32 grados centígrados, la cafeína no se daña, ¿sí? Porque no tiene que sufrir un calentamiento. Entonces no se daña. Por eso es interesante el dióxido de carbono supercrítico. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir acá? Ya, las pendientes. La pendiente presión-temperatura son estas, ¿no? Que son los límites de las fases. Todas estas pendientes, si ustedes se fijan, son positivas, ¿sí? Todas van hacia allá. Todas las pendientes son positivas, son mayores que 0. Y esto es así casi para todas las sustancias, ¿ya? Casos interesantes del dióxido de carbono son los extinguidores a dióxido de carbono y el planeta Marte, ¿ya? Les puede quedar de tarea revisar porque son caso interesante los dos. ¿Qué pasa con los extinguidores de CO2 y qué pasa con el planeta Marte? De acuerdo a este diagrama de fases del dióxido de carbono. Bien interesante, esto se lo voy a dejar de tarea, ¿ya? Para que ustedes consulten y el viernes me puedan contar ahí. Bien. Así uno puede observar el dióxido de carbono. Como este vaso precipitado con el hielo, como vemos como pasa de sólido a gas directamente a una atmósfera de presión, ¿cierto? Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir acá? No, eso nomás, por ahora. Profe, Dígame. ¿por qué se le dice hielo seco? Por eso, porque no hay dióxido de carbono líquido a una presión y una temperatura ambiente. Entonces, el dióxido de carbono sólido, nosotros a la presión ambiente y a la temperatura ambiente nunca vamos a ver que ese hielo se derrita, sino que ese hielo se va a convertir directamente a gas. Por eso se le llama hielo seco. Porque si usted tiene, por ejemplo, una persona que vende helados, ¿ya? Y mete los helados en una nevera con hielo de agua, hecho de agua. Cuando el hielo se le derrita, ¿qué va a pasar? Se le van a mojar todos los helados, ¿cierto? En cambio, si en lugar de hielo de agua mete hielo de dióxido de carbono, el hielo va a pasar del sólido a gas
¿sí? Sin necesidad de pasar por líquido, por eso se le llama hielo, por eso se le llama hielo seco, Ya, profe, gracias. ¿sí? Bueno, ya. Entonces, vamos a centrarnos aquí, en esta curva. Sólido, gas. Esta curva es la que corresponde al cambio de fase de sublimación, ¿sí? Es cuando se pasa de sólido a gas. Allí, en esta línea, en todo el trayecto de esa pendiente, el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del gas en los pares de presión y temperatura que abarca esta pendiente, ¿ya? Este conocimiento de los diagramas de fases de las diferentes sustancias ha permitido procesos como la liofilización, ¿sí? Ustedes ven en algunos empaques que dicen liofilizado. ¿Y qué es liofil? Y usted abre y es una leche, un café, generalmente siempre es un polvito que dura años y años y años y años, ¿sí? Las cosas liofilizadas duran años y años y años. ¿Por qué? Porque las cosas liofilizadas son deshidratadas, no tienen agua. Y como no tienen agua, entonces no hay producción de hongos, no hay producción de bacterias. Entonces la duración de los alimentos, de los medicamentos liofilizados es muy alta. Entonces, ¿qué es la liofilización? Es una deshidratación a baja presión. Usan el conocimiento de estas curvas. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, el café liofilizado. Muelen el café, ¿sí? Y lo congelan, ¿ya? El café tiene agua, ¿ya? Una vez molido y lo congelan, obviamente el agua que tiene adentro de sus moléculas, del café, se va a congelar. Entonces, digamos que se congela, está en el sólido, ¿ya? Al congelarlo. Después disminuyen bruscamente la presión. Entonces, ¿qué hacen? Hacen algo así. Este no es el diagrama de fases del agua, pero digamos, pero tiene una curva parecida aquí sólido-gas. Entonces, lo llevan por aquí, lo congelan. Y después disminuyen la presión. ¿Qué pasa? Que el agua del café, ¿sí?, que estaba congelado, se evapora por una disminución de la presión, sin pasar por el líquido, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la liofilización. Entonces, el agua sólida pasa a agua gaseosa y ahí se elimina. Entonces, queda el café sin una gota de agua porque toda fue evaporada a muy baja presión. Y no se daña. ¿Por qué? Porque la evaporación de agua no se dio por calentamiento, ¿sí? No se da por calentamiento, sino que se da por una disminución de la presión, porque lo llevan al estado sólido y disminuyen la presión y ahí pasa de sólido a gas directamente, ¿no? Por eso las ventajas es que evita secado por calentamiento que destruiría las moléculas de sabor del café en este caso, de la leche, no sé, de medicamentos, de otras cosas que son liofilizadas, y evita que se estropeen porque en ausencia de aguas no crecen ni bacterias, ni hongos, nada de eso. Bien, preguntas, dudas hasta acá, porque ya empezamos la parte matemática a partir de ahora, no sé qué horas son. ¿Si alcanzó a ver esto? 18:49. No, yo creo que la parte matemática la voy a dejar para... Es que la parte matemática en realidad no la trato todavía muy bien. Voy a terminar aquí y la parte matemática la vemos mañana. Pero vamos a partir acá. Es que no lo
No le pongo animación, así que se me ve de una muy terrible. Pero bueno, lo voy a hacer mejor en una pizarra. Bueno, pero antes, ¿de qué vamos a hablar? Ahora, ¿de dónde van a salir las fórmulas, los ejercicios y de qué se trata esto? De estas pendientes de las fases, o sea, del límite entre las fases, que son pendientes presión-temperatura, ¿sí? Entonces, una pendiente sólido-líquido, por ejemplo, una pendiente líquido-gas. ¿Cómo cambia la presión al variar la temperatura? ¿Ya? Esa es una derivada de la presión con respecto a la temperatura. Entonces, el tratamiento cuantitativo de estas pendientes parte en la definición de potencial químico como lo vemos acá, ¿sí? Ya lo habíamos repasado al principio de la clase, donde el potencial químico es menos la entropía molar. Esta M es de molar por el diferencial de temperatura más el volumen molar por el diferencial de presión. En el equilibrio de fases sabemos que el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido en el caso de esta pendiente de arriba, ¿no? Y aquí sería potencial químico del líquido, sería igual al potencial químico del gas en el caso de este equilibrio, de esta pendiente. Entonces, llamando indistintamente a esta fase alfa y a esta fase beta, ¿sí? Indistintamente para desligarnos de sólido, líquido, gas. Entonces, si para ambas fases en toda esta pendiente se igualan los potenciales químicos, entonces uno podría escribir el potencial químico que es igual a esto para cada fase, ¿sí? Entropía de la fase alfa, entropía molar de la fase alfa, más el volumen molar de la fase alfa, y va a ser igual a lo mismo, pero para la fase beta. Simplemente estoy reemplazando este potencial químico, esta igualdad de potencial químico por esta expresión, ¿ya? Reordeno. ¿Y cómo lo reordeno? Todos los volúmenes por un lado, entropías para el otro, ¿sí? Todos los volúmenes están acompañados del diferencial de presión, ¿ya? Entonces tengo que si paso para acá el volumen molar, me queda volumen molar de la fase beta menos el volumen molar de la fase alfa multiplicado por el diferencial de presión igual a la entropía de la fase beta, la entropía molar menos la entropía molar de la fase alfa por el diferencial de temperatura. Si reordeno esto, ya me quedaría la derivada de la presión dividida la derivada de la temperatura, perdón, la derivada de la presión con respecto a la temperatura. ¿A qué es igual? A este, que son delta S, ¿sí? Fíjense que aquí dP a dt me va a dar este delta S dividido este delta M, ¿ya? Este delta B, perdón. Y eso es lo que está escrito acá. Entonces, ese análisis o ese tratamiento cuantitativo de las pendientes, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos la ecuación de Clapeyron, ¿ya? En general, siempre vamos a usar o vamos a revisar las transiciones de fase en esta dirección, porque en esta dirección se supone que es espontáneo el proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque está aumentando la entropía en esta dirección. Entonces, si aumenta la entropía, el delta S es positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es entropía de la fase beta, que es mayor, ¿sí? Entropía de la fase beta, que es mayor, menos la entropía de la fase alfa. Y como este es mayor, entonces este término va a ser positivo. ¿Ya? Ahora, en general, el delta de volumen. Si ustedes observan, en general, el volumen del líquido es mayor que el del sólido, es lo que hay que esperar, de lo que hay que esperar. Entonces, el delta de volumen, por el mismo análisis que hicimos para la entropía,
también sería positivo. Por lo cual, estas pendientes, todas estas pendientes se explican que sean positivas por esto, por el cambio en la entropía y el cambio en el volumen. Entonces, esta sería la ecuación de Clapeyron. En esta diapositiva que hice, deduje la ecuación de Clausius-Clapeyron. Eso fue lo que yo hice en estos momentos. La deducción de la ecuación, perdón, la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? Bien. Preguntas, dudas sobre esta deducción. Después vamos a ver para qué sirve, porque los ejercicios los vamos a trabajar con la ecuación de Clapeyron, algunos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Bien. En general, los líquidos tienen mayor volumen que el sólido. Sí, Diego, vamos a tener una duda para una clase para dudas de la guía. Sí, porque se supone que esta materia yo la termino el viernes con ejercicios incluidos y la semana de arriba es para dudas de las guías. Bien, el líquido, uno espera que cuando se derrita un sólido, el líquido tenga mayor volumen, ¿sí o no? Pero resulta, entonces uno espera esto. Este es el cuadro que uno espera típico en todas las sustancias. ¿Sí? Que el líquido tenga mayor volumen que el sólido. ¿Ya? Entonces estas pendientes de los diagramas de fase sean positivos. El problema es el agua. ¿Sí? Entonces, siempre el volumen molar del gas es mayor que el del líquido y siempre que el del sólido. Pero el agua es una excepción. ¿Por qué? Porque en el agua el volumen molar del sólido es mayor que el del líquido. Miren acá una fotografía del agua líquida y del agua sólida. Resulta que el agua sólida cristaliza de una manera ordenada, que crea muchos espacios vacíos entre ella. Y por eso el volumen por mol es mayor que el volumen por mol de agua líquida. ¿Sí? Entonces, esto genera que si bien la entropía es positiva, el cambio en el volumen es negativo de esta pendiente. ¿Sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan acá en el diagrama de fases del agua, que es este, esa pendiente es negativa. No digamos que bruto, que tan negativo, porque parece una línea recta hacia arriba, pero fíjense en que tiene una leve inclinación hacia una pendiente negativa. ¿Ya? Es una pendiente negativa, de hecho. Entonces, el hielo es menos denso que el agua, ¿sí? Tiene un mayor volumen, por eso el hielo flota sobre el agua, y esta pendiente entonces es negativa. ¿Ya? Este es el diagrama de fases del agua. Con esto terminamos por hoy. Preguntas, dudas. Dudas, chicos. Vamos a dejar acá la grabación.